Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Ahora sí que vamos a entrar ya en materia con la conferencia inaugural de este 5º Congreso Iberoamericano de Redes Sociales. Inaugura Julio Alonso, fundador y director general de Webblogs, el principal grupo de medios digitales especializados en español, con presencia en España y en Latinoamérica. Gestionan más de 40 publicaciones propias que cada mes leen más de 13 millones de usuarios. Alonso ha sido consultor de estrategia durante 10 años y ha dirigido el desarrollo de Webblogs desde su fundación en 2005. Nos habla hoy de la evolución de los medios digitales. Le damos la bienvenida con un aplauso. Buenos días a todos los que estáis aquí, a los que nos siguen por el streaming desde España y también desde Latinoamérica. Es un placer estar en iRedes con todos vosotros. Y bueno, me toca empezar con la parte de sustancia, con la parte de debate. Mi intención hoy es que hablemos de la evolución de los medios en un contexto cada vez más social. Pretendo dar un poquito de salto atrás a 2004 o 2005, que es el momento en el que se fundó Webblogs y también en el que empezaron a fundarse distintas redes sociales, como comentaba antes José Luis, ver cómo ha evolucionado ese panorama hasta ahora y luego ver, sobre todo, yo creo que es la parte más interesante, cuáles son los retos y cuáles son las tendencias de evolución de ahora en adelante. Agradezco además a la organización este detalle que han tenido de ponerme un atril con la X de Shataka, que es nuestra publicación principal y que me hace sentirme muy en casa. Bien, lo primero que quería puntualizar es que este análisis de los medios lo vamos a hacer o lo voy a hacer desde una perspectiva de un grupo de medios nativo. Y esto lo aclaro porque normalmente cuando hablamos de medios hablamos desde una perspectiva de medio tradicional, normalmente de medio de prensa, entonces estamos hablando de cómo cambian las redacciones, de cómo los ingresos de papel y los ingresos de Internet son distintos, de si hay que evolucionar, de cuál es el papel que queda con, o sea, el papel que le queda al papel y demás, ¿no? Y cuando es un medio nuevo, un medio digital el que está en el escenario, muy a menudo es porque acaba de lanzar y es una gran novedad, o porque es un medio internacional o de fuera de España y venimos y lo tenemos como un ejemplo de algo que queremos, que admiramos o que queremos imitar, ¿no? Pero pocas veces tenemos en los escenarios grupos de medios que sean digitales y que tengan ya una trayectoria de años, en nuestro caso 10 años como grupo, y creo que es una perspectiva interesante que me gustaría compartir con todos vosotros. Vale, me voy para atrás. Esto es 2004, cuando nosotros lanzamos Shataka, que fue nuestro primer medio. De hecho, lo lanzamos antes de ser ni siquiera una compañía. La empresa la fundamos en 2005 y tenía esta pinta tan deplorable, pero muy característica de cómo eran los medios en 2004 o 2005. Inicialmente lanzado por un grupo de 4 inconscientes, de 4 personas que no sabíamos en lo que nos metíamos, y que lo que queríamos era hacer información especializada en Internet, hacer información sobre distintos temas, escrita por gente que sabía muchos de esos temas, pero sobre todo, y lo más importante, que eran apasionados de esas temáticas, que las sentían con mucha profundidad. Y fue un modelo que en aquel momento se iniciaba también en otros sitios, en Estados Unidos principalmente, pero que ha tenido un desarrollo muy significativo. A partir de Shataka fuimos lanzando distintas publicaciones en distintos verticales, hasta la cifra de 30 y pico medios que son los que tenemos ahora mismo, ¿no? En aquel momento también lanzamos desde el principio pensando que esto no era o que no era un blog personal o un blog colectivo que hacíamos por afición o tal, sino que era una empresa periodística, que era un medio de información, que era una empresa con un modelo de negocio, con fuentes de ingresos y con intención de permanencia, ¿no? En aquel momento, si me dicen que voy a estar hablando del medio 10 años después en un atril, hubiera firmado, ¿no? Y cuando nosotros nacimos,
la audiencia empezó a descubrirnos poco a poco. Recuerdo el primer mes, en noviembre de 2004, Shataka tuvo 50.000 páginas vistas. En un mes nos pareció una cifra apabullante, de hecho era un número muy alto para una publicación nueva o para un blog en aquella época. Por daros un poco de contexto, Shataka ayer tuvo algo más de 500.000 páginas vistas en un solo día, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un crecimiento de 300 veces la audiencia que tenía cuando empezó. Y los lectores empezaron a descubrirnos primero a través de otros blogs, de otras publicaciones que nos conocían, que nos enlazaban. Posteriormente, nuestras distintas publicaciones fueron el eje o la vía por la que nos llevaban los lectores y, a continuación, fueron los buscadores los que nos sirvieron de lo que nosotros llamamos tráfico de descubrimiento. Era la manera en la que los lectores descubrían por primera vez alguna de nuestras publicaciones y luego se convertían en lectores fieles. Obviamente, hoy el papel de las redes sociales también es muy importante, como vamos a ver más adelante en este descubrimiento, ¿no? Entonces, nosotros éramos un blog pequeñito que acaba de surgir de unos chavales, o no tan chavales en mi caso, y honestamente poca gente nos tomaba en serio. Era muy difícil conseguir que una gran marca te prestase un teléfono para probarlo, ya no hablamos que te prestasen un coche para hacer una prueba, ¿no? Y éramos percibidos como bloggers y no como un medio o no como una publicación especializada. Lo cual obviamente dificultaba pues, el acceso a fuentes de primera mano, como decía, a productos, acceso a eventos y demás. ¿Cómo eran entonces los medios, el panorama de medios en el que nos movíamos? Bien, pues esto, como veis, son portadas de dos de los diarios principales que no son muy distintas de lo que hemos visto antes y son igual de feas o igual de poco adaptadas comparadas con lo que tenemos ahora. Porque nos hagamos una idea, en aquel entorno 2004-2005 empezábamos a tener conexiones de ADSL con ancho de banda suficiente como para mostrar páginas ricas en fotos y elementos multimedia. Google ya existía, pero acababa de salir a bolsa en 2004. Facebook se funda en 2004. YouTube es de 2005. Twitter es de 2006. El iPhone es de 2007. WordPress, la herramienta de alojamiento, el CMS de blogs y de medios, ya existían desde 2003, pero no era el principal. Los principales en aquel momento eran Blogger y otro que se llamaba Movable Type, ¿no? Que era digamos, la apuesta un poco más profesional. Instagram o WhatsApp son de 2009 y Snapchat de 2011, ¿no? Y ese entorno de medios se movía sin todos esos elementos. De hecho, el elemento nuevo y diferenciado en aquel momento era Google y cómo Google dirigía tráfico hacia todas las publicaciones. Los medios tradicionales tenían unas presencias bastante limitadas en Internet. Algo mejores las de los generalistas, muy pobres la de los medios especializados, que en muchos casos se limitaban a mostrar una foto de la portada y 3 o 4 titulares de lo que ponía la revista SMS en papel y ya está, no había más contenidos disponibles, ¿no? No indexaban bien en Google, en muchos casos tenían URLs que cambiaban con el tiempo y que no eran fijas. Por supuesto, no había comentarios en las noticias, no había enlaces, había en muchos casos contenidos volcados desde la edición de papel y ni siquiera completos. No hace falta decir que entonces no se cubrían en directo los keynotes de Apple, o no lo hacía, las grandes novedades de tecnología no aparecían en las portadas de los diarios generalistas. Y en ese contexto es en el que nosotros nacimos y teníamos algunos elementos nuevos que nos permitieron tener éxito y crecer y desarrollarnos, ¿no? Lo primero era que ofrecíamos contenidos especializados escritos por expertos y, como decía antes, apasionados por las temáticas de las que escribían, ya fuera tecnología, cocina, cine, infancia, motor, el tema que fuera, ¿no? El segundo es que era un formato blog con la característica portada con todos los contenidos ordenados en orden cronológicamente inverso, en vez de una portada jerarquizada de un medio tradicional, que permitía, que era mucho más fresco, más directo, más cercano y más participativo, sobre todo, ¿no? Independiente, alejado de los intereses de las marcas, honestamente al principio porque a las marcas no les importaba mucho y no nos percibían como influenciadores, no tanto por virtud nuestra, más adelante sí por virtud nuestra.
Con fuerte uso, al ser un medio nativo y no tener una posición que defender en papel, con fuerte uso de todas las potencialidades que entonces permitía Internet y el tráfico desde buscadores entonces era una cosa muy importante, y muy centrados en generar, a través de ese tráfico que decía descubrimiento, audiencias fieles, o sea, lectores que venían a nosotros porque les gustaba la publicación y venían recurrentemente, que son los que nosotros pensamos que son los lectores pata negra o los lectores que realmente forman la comunidad en torno a una publicación. Y obviamente con mucha participación, no solamente dentro de las publicaciones a través de los comentarios, sino también con el resto de las publicaciones en Internet a través de enlaces y vínculos, a través de debates cruzados y demás elementos. Bien, ¿y cómo es el panorama hoy, ¿no? de los medios? Hoy estamos en un escenario competitivo muchísimo más complejo. Aquí, por usar la expresión coloquial, el más tonto hace relojes. Todo el mundo se toma muy en serio Internet. Aquellos medios que en 2005 hacían una cosa así un poco marginal, tienen clarísimo que tienen que estar aquí y están poniendo sus mejores profesionales y sus mejores esfuerzos en ser líderes en Internet. Lo que nosotros hicimos en 2004, en 2005 es absolutamente irrealizable o repetible de la misma manera ahora, porque el panorama competitivo es muchísimo más duro, pero es un contexto, como vamos a ver luego más adelante en la presentación, que sigue en movimiento y en el que las posiciones competitivas, las posiciones del mercado no están para nada garantizadas. Igual que nosotros hace 10 años conseguimos hacernos un hueco en el mercado, ahí fuera hay unos chicos que nos van a quitar del mapa como nos despistemos medio minuto, ¿no? Y eso lo decimos nosotros que somos nativos y que en teoría estamos más cercanos a todo esto, ¿no? Cuanto más para medios que llevan una transición desde papel un poquito más larga y prolija en eventos. Bien, y obviamente nosotros también hemos evolucionado en este intervalo, hemos crecido. Seguimos teniendo ese espíritu de blogger y ese espíritu de una cierta manera de entender Internet, pero nos hemos convertido en una empresa muy profesional de medios especializados. Nosotros no nos gusta llamarnos revistas, pero sinceramente creo que hoy en día la distinción es más bien académica entre qué es un blog y qué es una revista. Tenemos equipos de profesionales, de periodistas, de redactores muy serios. No sé, hace nada, cuando fue el Mobile World Congress en Barcelona, teníamos desplazado un equipo de 20 personas, un estudio de vídeo, entrevistando a todos los ejecutivos de la industria y uno de los despliegues más potentes de cualquier medio especializado en ese evento, ¿no? Por dar una idea. Tenemos contenidos que han evolucionado mucho respecto a lo que hacíamos al principio, contenidos de creación propia, originales, importante peso del vídeo, formatos long form, trabajados, infografías, demás. Una redacción distribuida con un modelo distinto de los medios tradicionales. Nuestros redactores no están en una redacción física todos juntos, sino que trabajan en su mayor parte desde su casa, distribuidos por toda España y ahora también por toda Latinoamérica. Presencia en España, en Estados Unidos, en México y en Colombia. Hemos sido de los primeros medios en apostar por la publicidad nativa y luego hablaremos también un poquito de esto. Y somos también una empresa con capacidades de desarrollo tecnológico propia, con un equipo de desarrollador que cumple un papel muy importante y con capacidades de medición y de explotación de datos también importantes. Y hasta aquí el autopromo y hablar sobre nosotros, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y esta es la siguiente transparencia que tenemos aquí. Como os decía, el entorno de los medios está en un cambio permanente y yo creo que es una constante. Estos medios que os pongo aquí son algunos de los medios en Estados Unidos que más están evolucionando o que más están innovando en términos de hacia dónde vamos los medios. Y si os fijáis, he hecho un esfuerzo explícito de coger solo medios nativos. También hay un montón de medios tradicionales, clásicos, con cabeceras que todos conocéis, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿vale? Pero he querido centrar el tiro aquí, ¿no? Todos estos son medios que hace 10 años no existían y que están empujando los límites o las posibilidades de qué es en nuestro entorno hacer medios de éxito y hacer información en Internet.
Vale. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Perdonad que ahora. Vale. Empiezo con esto, 14 tendencias en medios que no podrás creer, ¿no? Y esto es un poco de chiste recurrente, los que estáis en la industria lo vais a entender, ¿no? Ya el hacer listas de elementos y el poner titulares engañosos que realmente no vas a cumplir después es una de las tendencias, ¿no? Yo quiero usar estas 14 tendencias para contaros aquellas grandes cuestiones de medios de aquí en adelante. No tengo respuestas, tengo sobre todo preguntas y, sinceramente, estas 14 cosas son cuestiones que todos los días en Mueblos, el equipo directivo y el resto de las personas que trabajamos en la compañía nos preguntamos y son cuestiones sobre las que trabajamos para ver cómo vamos hacia adelante. La primera, que ya la había desvelado antes tirando demasiado rápido y que ya la hemos comentado también en la rueda de prensa, es esta. Desktop is the new print. La publicación en Internet para formato escritorio va a dejar de ser, no relevante, pero va a dejar de ser la experiencia principal y va a sufrir el mismo proceso que han sufrido los medios impresos. Si eres un medio impreso que dices, bien, ya he conseguido estar en Internet, ya estoy en el escritorio, mal, estás todavía atrasado, tienes que dar el siguiente paso. Para nosotros, Mobile First es muy, muy importante. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando primero en las pantallas de móviles y luego en las pantallas de ordenador de fijo o de portátil. En muchos de nuestros medios, más del 50% de los usuarios acceden a nuestros contenidos desde móvil. En algunos incluso llegamos hasta el 75% de los usuarios en móvil. Y, por lo tanto, esa experiencia es sobre la que queremos trabajar. Y es un cambio muy importante, porque el tipo de lectura que hacen los lectores en móvil es muy distinta de la que hacen en escritorio. En la manera en la que llegan los lectores a las publicaciones es distinta. El modelo de negocio es distinto. Los medios tradicionales, de nuevo, se quejan mucho de cómo los ingresos de publicidad online son inferiores a los ingresos de papel y cómo es muy difícil. Bueno, esperad a ver los de móvil, son todavía más complicados. Tengo menos pantalla, tengo menos espacio en el que poder incluir publicidad de una manera que sea razonable y que no destroce la experiencia para los usuarios. Los CPMs o los precios a los que se compra la publicidad son inferiores, pero esa, tenemos que saber, es la experiencia que va a ser predominante. Si no sabemos construir un modelo de generación de contenidos y de experiencias interesantes para los usuarios en este formato y de negocio, vamos a tener un problema muy serio. Vale. El segundo punto es la reducción de la unidad básica de consumo de información. Esto es un poquito teórico, voy a ver si lo puedo bajar a tierra. En el contexto pre-Internet estamos acostumbrados al consumo del medio. Bueno, había esta ficción de que la gente se leía el periódico de portada a contraportada y se leía hasta las necrológicas, ¿no? Nunca ha sido así exactamente, pero este era el paradigma principal. Pero hemos pasado a un momento en el que la unidad básica de consumo no era el medio, es el artículo, y por lo tanto yo no cojo un medio y me lo leo de delante a atrás eligiendo los artículos que me interesan, sino que cojo y selecciono artículos de una publicación o de otra según me parezcan interesantes, e incluso ya no es ni siquiera de artículos, sino que son frases, son elementos, son párrafos que me parecen interesantes y ese elemento es el que comparto o ese elemento es el que consumo, ¿no? Entonces tú al final has escrito un artículo muy intenso, muy trabajado, muy sesudo, vas a tener lectores de tu artículo entero, vas a tener lectores del titular o de un párrafo o incluso vas a tener lectores referidos que no han leído nada de lo que tú has hecho, sino las repercusiones que ha tenido lo que tú has leído en terceras personas, ¿no? Esto tiene también implicaciones porque el modelo de descubrimiento y el modelo de consumo tradicional partía de yo tengo una marca con de medios, con una credibilidad importante, que conoces, las grandes cabeceras, y tú, como eres lector de esta cabecera, te fías de la selección de artículos que yo he hecho y te lees el medio entero o te lees aquello del medio que te parece interesante y por eso tiene valor que yo tenga una portada poniéndote lo que yo considero más interesante. Bueno, este monopolio de la dirección o semimonopolio
dirección de la atención de los lectores se ha perdido y ahora hay múltiples maneras o múltiples vías de entrada de los lectores. Tenemos, como decía, lectores de artículos y lectores de titulares y una misma persona está en un rol o en el otro en función de dónde está, ¿no? Esto sin entrar siquiera en que estamos hablando mucho de texto, pero el vídeo es crítico, los gráficos, las infografías, los GIFs animados. Hay muchas maneras de producción de contenido con finalidades informativas, con finalidades de entretenimiento, con finalidades X, y todos estos elementos, todos estos códigos, los tengo que incluir en mi medio y tengo que ver cómo los trabajo. En un cierto momento un tema puede ir mejor en un formato o en otro, o el mismo tema puede ir mejor en un formato para captar a público desde una vía y en otro formato para hacerlo desde una vía distinta. Y esto nos lleva a lo siguiente, y es que tenemos distintos niveles de lectores. Nosotros hablamos internamente de lectores empapados, lectores mojados, lectores salpicados, ¿no? En función de cuánto alcance han tenido nuestros artículos, nuestros contenidos y cuánto hemos llegado. Y esto es importante porque al final en todos esos lectores has tenido un impacto. Ninguno de ellos está seco. Todos ellos han consumido o han participado en cierta manera en tu producto con distintas intensidades, ¿no? Y esto lo tienes que ser capaz de entenderlo, de medirlo, para trabajarlo y para entender que no tienes una audiencia, sino que tienes muchas audiencias. Bien, voy a intentar. Bueno, y esto también te lleva a otra cuestión, ¿no? Yo tengo, o todos los medios tenemos todavía este deje o esta tentación de yo quiero llevarme a todos los lectores a mi medio, ¿no? Y entonces los titulares tradicionalmente eran un enganche, una manera de atraer a los lectores hacia el medio. Ahora se han convertido a su vez, o de hecho a lo mejor ya lo eran y no nos habíamos dado cuenta, en elementos de consumo propios. Y esto nos crea dificultades, ¿no? Porque por un lado a mí me gustaría titular de una manera que al lector que solo va a leer el titular le aporte el máximo de información posible. Y esto me ayuda a tener muchos lectores salpicados, muchos lectores que han entendido el mensaje en ese titular, pero me ayuda muy poco a generar lectores empapados, ¿no? Entonces veis cómo tenemos una tendencia, como os contaba al principio, de titulares, hombre, yo no diría engañosos, ¿no? Pero titulares un poquito tramposos, ¿no? Que juegan a crear un gap o un hueco de curiosidad, ¿no? La señora que compró en el supermercado y nunca adivinaríais lo que le pasó después, ¿no? Esto es titular que te puedes encontrar en medios, o un tipo de titular que te puedes encontrar con cierta frecuencia, ¿no? Y que, a ver, lo que te estoy diciendo es, quiero contarte cosas, pero quiero que vengas a mi casa a verlas, ¿no? Y ya os digo, esto cumple una función, pero también no satisface la otra, que es la de proporcionar información a ese segundo nivel de lectores que no, en este caso no van a estar empapados, sino solo salpicados. Y esto es complejo también porque a la hora de determinar qué alcance ha tenido tu medio, esto lo tenemos que medir, y cuando nos comparamos y hacemos estos rankings que nos gustan tanto de qué medio es más leído y demás, estas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque puedes tener un medio que a lo mejor tiene no tantos lectores salpicados, pero que tiene un nivel de empape, o sea, que tiene unos aspersores que riegan y salpican a muchísimos lectores, ¿no? Y esta dicotomía es difícil para todos, ¿no? Muy relacionado con esto está la pérdida de relevancia de las portadas. Aquello de... muchos de vosotros conocéis el informe del New York Times en el que hablaban de esto, ¿no? Pero aquellas grandes reuniones de qué es lo que ponemos en la portada, porque lo que nosotros pongamos en la portada es lo que va a mover el mundo y lo que va a marcar la agenda informativa. Bueno, no digo que las portadas hayan dejado de ser relevantes, pero sí que han perdido buena parte de la relevancia. Porque no controlas a tu audiencia, has dejado de controlarla. La audiencia llega por 1000 poros hacia tu medio, llegan por la portada, pero también llegan por muchos artículos, llegan desde Twitter, llegan desde Facebook, de redes sociales, por WhatsApp, llegan por email. Los medios nos volvemos locos intentando entender bien por dónde nos llegan los lectores, y yo creo que todavía no lo terminamos de saber bien, ¿no? En realidad, los medios cumplimos dos funciones, una de generación de contenidos y otra de distribución de esos contenidos.
Y en el negocio de distribución de contenidos no somos los mejores hoy por hoy. Hay otros actores que lo hacen mejor, que distribuyen hacen la distribución y el descubrimiento mejor, y nosotros seguimos participando, seguimos teniendo elementos para jugar ahí, pero para nada son los primordiales, ¿no? Esto también hace que muchos medios estemos evolucionando hacia un paradigma en el cual todas las páginas son portada. Si mi portada, las portadas siguen siendo importantes y siguen, sobre todo, no lo he dicho antes, siendo la vía de entrada de tu audiencia más fiel, de aquella que valora mucho tu marca y valora tu criterio y todos los días llega a tu página web porque quiere que le marques un poco o le filtres aquellas cosas que son más relevantes. Esa audiencia es importante. Pero para el resto de audiencia tenemos una cierta tendencia a poner la portada en todos sitios, ¿no? Y a usar otro tipo de elementos dentro del medio para, de nuevo, poner a disposición aquellos titulares e intentar aumentar el nivel de humedad de los lectores, ¿no? Intentar conseguir más empapados o por lo menos más mojados o... Perdón, que me estás leyendo. Vale. Y abundando sobre esto, esta frase no es mía, es una frase de Jonathan Perlman de BuzzFeed, ¿no? Que dice: el contenido es el rey, es verdad, pero la distribución es la reina y es la que lleva los pantalones. En ese equilibrio de poder del que hablábamos, la distribución hoy por hoy es capaz de generar más valor y, por lo tanto, de generar más ingresos que la generación de contenido. Y esto a todos los que generamos contenidos, y además nos gastamos mucho dinero y mucho esfuerzo en hacerlos, nos duele profundamente. Pero hay que ser realistas, esto es así. La posición que tienen estos jugadores en el mercado hace que la distribución sea clave y hace que todos, en mayor o menor medida, tengamos que bailar al ritmo que nos marca Facebook o que nos marca Twitter. Y tengamos que estar pendientes de sus algoritmos, tengamos que estar pendientes de sus reglas para incluirnos o no en el newsfeed. Nos matemos por tener muchos seguidores en Facebook para luego descubrir que solo un 10% de esos seguidores han visto el titular que yo he publicado en Facebook porque me han filtrado, porque resulta que ellos pensaban que no es muy relevante o porque a lo mejor tampoco hago mucha inversión publicitaria en Facebook. Y esto te puede gustar o no, pero es el entorno en el que vivimos, por lo tanto te tienes que adaptar a él y tienes que intentar manejarlo de la mejor manera posible. Como ya decía, no son los únicos medios de distribución y nosotros seguimos teniendo, las portadas son importantes, los newsletters que están de revival absoluto también son muy importantes, los elementos de navegación dentro de las páginas y entre publicaciones también son críticos, toda la inteligencia de negocio que puedas tener ahí, los famosos módulos de artículos recomendados y cómo esos módulos los usamos para intentar entender qué es lo que más va a interesar al lector de lo que nosotros tenemos publicado y cómo se lo ponemos delante para que lo vea, son críticos. Por ejemplo, yo he escrito no hace mucho en mi blog que me parece un error importante ceder esos módulos a terceros que nos pueden dar algunos ingresos por ellos, pero que nos quitan uno de los pocos elementos de distribución que nos quedan para tener algo de control sobre cómo llega la audiencia a nuestros medios. Pero esto no se queda aquí, hay otro elemento todavía más problemático para los medios, que es este, ¿no? Dice, bueno, si el usuario no va al medio, si ya no vienen a mis portadas, si vienen a mis artículos, pero no todos los usuarios que están en las redes sociales vienen a los artículos, aunque me sigan, entonces los contenidos deben ir al usuario. Y imagino que habéis seguido recientemente las novedades de varios medios que están trabajando con Facebook para publicar directamente en Facebook. Entonces ya Facebook u otras redes sociales no se convierten solamente en los reyes de la distribución, en aquellos que tienen la atención de los usuarios y que si nos portamos bien y decimos cosas relevantes e interesantes nos traen audiencia hacia nuestros medios, sino que empiezan a ser también el lugar donde se alojan los contenidos y por lo tanto ya al usuario no le queda ninguna razón para venir a visitarnos a nosotros. Esto nos tiene un poco a todos los medios perplejos y estamos dudando, ¿no? Es aquel pacto con el diablo, ¿no? Pongo todos mis contenidos en Facebook y consigo mucha más audiencia, consigo muchos más usuarios empapados, pero si hago esto,
pierdo los pocos elementos de distribución que me quedaban y dejo de ser un destino, dejo de ser una marca, dejo de tener una relación directa con el usuario y paso a ser un proveedor de contenidos para una red social. No es fácil, y no tenemos una lectura clara de qué es lo que hay que hacer y posiblemente hay que hacer cosas distintas en entornos distintos, pero es un dilema importante, sobre todo cuando uno piensa en lo que ha pasado con empresas como Demand Media, cuando Google le cambió radicalmente los algoritmos, o lo que pasó con Zynga, la empresa de juegos, cuando Facebook decidió también cambiar cómo funcionaban las reglas internas dentro de la empresa. Estás consiguiendo audiencia prestada, o sea, estamos todos con esta historia de los seguidores que tenemos en Twitter o en Facebook, o la audiencia que conseguimos generar allí. Son métricas de toxicómano. Estamos midiéndonos con algo que en realidad es una adicción y tenemos un dealer que de momento nos está alimentando, pero en un momento dado nos va a quitar nuestra dosis y nos va a dejar con un síndrome de abstinencia muy fuerte y de repente va a decidir que hace los contenidos directamente o que no necesita los contenidos para mantener a su público, para mantener su modelo de negocio. Bueno, son cuestiones, como os decía, sin una respuesta clara, pero en las que estamos trabajando fuerte. Y hay otro aspecto respecto a esta cuestión que me parece interesante. Cuando nosotros empezamos en 2004 hablábamos de la venganza de los aficionados, cómo la gente que le gustaba mucho una temática y que sabía de ella podía construir un medio y esto dejaba de ser solamente el dominio de los profesionales, ¿no? Bueno, yo creo que hemos pasado de la venganza de los aficionados a la venganza de CompuServe. CompuServe en 2004 y AOL eran unos entornos que querían tener, unas empresas que querían tener todos los contenidos de Internet dentro de sus jardines cerrados y que todo pasase allí dentro, ¿no? Durante mucho tiempo pareció que aquel paradigma había perdido, que la web era la web descentralizada y abierta y que este era el modelo imperante, y ahora estamos de vuelta a un modelo más cerrado en el que si al final todos los contenidos y toda la interacción en Internet está dentro de Facebook, bueno, hay un solo actor que domina la puerta de entrada y que impone sus reglas, las reglas a su antojo. Más aspectos importantes en el mundo de los medios. El primero se lo lleva todo. Estamos en una carrera eterna por intentar ser el medio que tiene más audiencia, por redefinir cuál es el marco relevante para poder ser el primero. Entonces, yo soy el primer diario en audiencia, o soy el primer diario generalista en audiencia, o soy el primer diario generalista de pago, ¿no? En todos los casos voy cambiando un poco la definición porque yo tengo que ser el primero, ¿no? Para poder ir al mercado publicitario y hacer valer esa posición. Como sabréis, en España y también en muchos otros países, los principales grupos, pongamos los 10 primeros grupos de comunicación, acaparan en torno al 70 y al 80% de la inversión publicitaria. Y a los que están detrás del 11 al millón, les queda el 20% restante. Por lo tanto, estar en ese grupo de cabecera o ser percibido como uno de los de ese grupo de cabecera es muy, muy importante. Y en esta batalla, que además nunca acaba, se puede jugar de distintas maneras. Algunos ilusos intentamos generar contenidos de calidad, intentamos hacer cosas que interesan a los usuarios y esto está muy bien. Luego hay otras cosas que no están tan bien. Puedes decir, bueno, pues es que yo tengo un traductor que trae mucho tráfico y me lo cuento y entonces estoy más arriba, o no, yo tengo una herramienta de medición de velocidad en Internet y me la cuento y entonces también estoy más arriba, o yo tengo, bueno, estos son dos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos, ¿no? O hablo con Pepito, que tiene un medio más pequeño y que tampoco vende mucha publicidad y me lo sumo y entonces estoy el primero, ¿no? Es una carrera un poco alocada, que además en empresas como Facebook o Google ven con cierta risa porque nos distrae de lo anterior, que creo que es lo importante, ¿no? Al final, contar besos no es una buena manera de medir el amor, ¿no? No es una cuestión de contar besos, es una cuestión de otros aspectos. Otra tendencia también muy interesante es esta, la de los
La pérdida de las barreras entre qué es un medio especialista y qué es un medio generalista. Tenéis ahí ese tiburón caballo raro, ¿no? Los medios generalistas cada vez más vamos ampliando, los medios especializados, vamos ampliando el alcance, ¿no? Y veis, no sé, medios como The Verge, que en teoría es un medio especializado en tecnología que publica cosas que claramente no están dentro de tecnología. También veis medios generalistas que cada vez lanzan más secciones especializadas y que intentan cubrir todos los ámbitos, ¿no? Y es un poco un todos contra todos, ¿no? Y esto hasta cierta medida es comprensible, ¿no? Porque cuando surge una idea tan potente como aquella del vestido, si es dorado o es azul, el potencial de tráfico que tiene esto es impresionante y todo el mundo, es muy difícil renunciar a ese potencial de tráfico, por lo que comentábamos antes, ¿no? Y, bueno, pues hay distintas maneras de tratarlo. Puedes llevarte ese tema a tu temática y darle un tratamiento más o menos riguroso, o puedes hacer tratamientos más ligeros o más fáciles, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos los medios? Pues no sé, yo creo que al final no solamente es un tema de especialización, sino que es un tema de identificación con tu audiencia. ¿Quiénes son tus lectores? ¿Por qué te leen a ti? ¿Y qué tipo de tratamientos informativos esperan de ti en cualquier tipo de temática, ¿no? Y también, si ampliamos así, tenemos que ser mejores todos a la hora de innovar y a la hora de ayudar a los lectores a determinar qué quieren leer de nuestro medio, a orientarlos dentro, a explicarles qué cosas hacemos y por qué, ¿no? Y dónde encontrar las cosas que les pueden interesar. Otro aspecto muy interesante, y vamos cada vez más acercándonos al modelo de negocio, es este. En publicidad online, si eres un medio, el volumen no es tu amigo. El volumen, el tener muchas páginas, el tener muchas posiciones publicitarias, no es una estrategia a largo plazo. Te puede dar más ingresos a corto plazo, pero juega en tu contra. Eres un hámster en la rueda y si le aumentas la velocidad a la rueda ya no la puedes reducir y cada vez tienes que ir más rápido y aún así no estás ganando, con lo cual estás en un ciclo permanente alimentado también por intermediarios que tienen modelos de negocio distintos a los de los medios, que no son propietarios de medios, que se mueven en un entorno en el que necesitan volumen porque tienen márgenes muy pequeños y te atraen a ti a esos modelos de negocio, ¿no? En vez de ir a modelos en los que no estás pensando tanto en el volumen, sino estás pensando en la calidad de lo que das o en la relevancia de lo que das para determinadas audiencias. Y esto es peligroso porque al final las novedades o los intentos que hacemos desde la industria de buscar elementos de negocio que permitan hacer los medios sostenibles, cada vez nos duran menos. O sea, ya oyes, dices, bueno, publicidad nativa, y ahora hablaremos un poquito más de ella, ¿no? Que es el gran caballo blanco. Bueno, ya oyes gente que te dice, no, yo es que te propongo que hagamos publicidad nativa, programática, en real-time bidding, en volumen, en una red que hace billones. Dices, no, perdona, espera, que este no es mi juego, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que el dilema de prisionero que tenemos los medios, y si caemos en este tipo de cosas, nosotros mismos nos vamos a ir cargando aquellas posibilidades de desarrollo, de rentabilización de lo que hacemos. Entre otras cosas porque hay algunas, las más clásicas, que ya nos las hemos cargado, ¿no? Y vamos a la publicidad display. Tu audiencia sabe bloquear tu publicidad. Durante demasiado tiempo le has puesto interstitials, le has interrumpido, le has puesto cosas encima, le has saltado con audio que ellos no habían solicitado, le has puesto publicidad de productos que no eran lo que decían, le has instalado cosas cuando no se daban cuenta. Y los usuarios, y todo eso lo has hecho porque la tecnología te ha permitido hacerlo. Pues adivinad una cosa, los usuarios también tienen tecnología y ellos usan la tecnología para evitar eso. Y el problema es que cuando lo hacen de una manera poco fina. Al final un usuario instala un bloqueador de publicidad y bloquea todos los medios. Y alguno de ellos tiene la buena conciencia de decir, no, este medio ha sido respetuoso con la publicidad, lo voy a quitar de la lista, pero no son la mayoría. Los últimos datos de PageFair que nosotros hemos visto hablan de 20-30% de usuarios que bloquean la publicidad display de forma
automática en general y hasta 50-60% en sitios con un perfil de usuarios más avanzados, tipo tecnología o videojuegos. De hecho, nosotros lo vemos en nuestros datos internos. Y esos usuarios, además, no tienen ninguna conciencia de estar haciendo nada mal y no les importa lo más mínimo, te bloquean porque pueden y no van a dejar de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que ver cómo en cierta medida consigues comunicarte con ellos. De hecho, nosotros cuando hay un usuario que entra en una de nuestras páginas con la publicidad bloqueada, mostramos un mensaje diciéndole: nosotros hacemos un uso responsable de la publicidad display, te pedimos por favor que si estás de acuerdo con esto nos pongas en tu whitelist, pero esto no es la panacea ni mucho menos, ¿no? o la solución a todos los problemas. Bien, entonces hablamos de lo que comentábamos antes, la publicidad nativa, ¿no? La publicidad nativa, en realidad, ¿en qué consiste? Es construir mensajes publicitarios o mensajes que una marca paga en un formato mucho más parecido al formato del medio en el que estás. Si es un medio, estás hablando de un artículo; si es Twitter, estás hablando de algo que se parece a un tweet; si es Facebook, de algo que se parece a una actualización en tu perfil. Y aquí nosotros decimos, esto es interesante, nosotros lo llevamos haciendo desde hace un montón de años y pensamos que es una herramienta muy útil para las marcas, pero también es útil para los lectores si están interesados en la temática de la que hablas, pero hay que hacerlo de una manera honesta, hay que etiquetar lo que es publicidad como publicidad, hay que dejar que el lector sepa que este artículo tan interesante sobre frenos de un coche lo ha pagado esta marca publicitaria, porque entonces sabe a qué atenerse. Y si realmente le interesan los sistemas de frenado, lo va a leer igual y le va a interesar y lo va a consumir, pero no se va a sentir engañado. Y hay que hacerlo con calidad. Al final no se trata de hacer notas de prensa puestas como artículos, se trata de realmente hacer contenidos de calidad y hay que dedicar recursos editoriales, hay que poner redactores que sepan de esas temáticas y escriban cosas interesantes. Y la publicidad nativa es importante, yo creo, primero porque nos puede paliar parte de los problemas que tenemos con la publicidad display. Y segundo, porque es un tipo de publicidad que es más fácil que acompañe al contenido. Y entonces, si el contenido o a nuestros artículos, si no se consumen en nuestro medio y tenemos publicidad nativa de calidad y bien integrada, esa publicidad puede acompañar los contenidos en el consumo en Facebook o en otros entornos. Y podría resolver algunas de las cuestiones que decíamos antes. Pero bien hecha; mal hecha, acabaremos cargándonosla y vendiéndola a 30 céntimos las 1000 impresiones. Creo que se me está acabando el tiempo y me quedan 3, así que voy a ir muy rápido. No se puede vivir solo de publicidad. Creo que esto, mal que bien, lo vamos sabiendo todos. Hay fuentes de ingresos en torno a los lectores. Yo soy muy escéptico con los paywalls, con los pagos por artículo, pero sí que sé que en algunos contextos, en algunos medios, hay cosas que pueden funcionar. La experiencia del diario.es con sus suscriptores, que son unos suscriptores no por no poder acceder a los contenidos si no estás suscrito, sino porque quieren que lo que cuentan se sepa y porque tienen una identificación con el medio. Yo creo que es un ejemplo interesante, no sé si es expandible para todos los medios. Hay muchas posibilidades también en torno al e-commerce, pero siempre como fuente de ingreso adicional, también en torno a eventos y conferencias, de nuevo no para todos, y también en la parte de servicios a empresas y en la parte de las habilidades que tienes como medio, ponerlas a disposición de marcas para hacer cosas con las marcas. Sabéis que todas las marcas, más que menos, poco a poco se están convirtiendo en medios, están teniendo su propia voz para pasar sus propios mensajes y en muchos casos tienen necesidad de ayuda en ese entorno. Esta es otra de las fuentes interesantes de ingresos. Muy rápido, los datos y la tecnología son críticos, igual que la parte editorial es muy importante, estos dos también son críticos. Si no tienes tecnología propia que te permita trabajar con los formatos y con los productos editoriales, te quedas atrás. Si no tienes capacidades de explotación de datos para medir lo que haces, para hacer test, para validar que los enfoques son correctos, también te quedas atrás.
Y, por último, todo vuelve a cambiar todos los días. El ritmo de cambio es frenético. Es muy importante entender qué pasa en la industria, vigilar qué es lo que pasa en el entorno internacional, sobre todo en Estados Unidos y también en el mercado, intentar aprender de los aciertos y de los fracasos de los demás, probar tú muchas cosas, pensar mucho en tu audiencia, en qué es lo que quieren, en cómo puedes ayudarles, en cómo puedes llegar a audiencias a las que no llegabas antes y, sobre todo, si esto no te gusta a muerte y estás dispuesto a reinventarte todos los días, a lo mejor esta no es tu industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Quédate con nosotros porque es el turno de vosotros, del público, para que planteéis vuestras dudas. Aprovechad que le tenéis aquí. A ver, ¿tenéis alguna pregunta para Julio? No veo manos. Mira que no tengo gafas. Sí, ¡hala! Bueno, mientras tanto, recordad que también podéis hacer comentarios con la etiqueta y redes. Hola, buenos días. Antes has hablado un poco de cómo era la estructura interna de la redacción. Me gustaría saber dos cuestiones. Una, si tenéis redactores que sean transversales, es decir, que se ocupen de varias publicaciones a la vez. Sí. Y si tenéis algún tipo de política de compra de contenidos, es decir, si trabajáis con agencias de noticias o todos los contenidos los generáis vosotros. Vale. A ver, a lo primero, a nosotros nos interesa mucho la especialización y, por lo tanto, buscamos redactores especializados en una temática, no solamente que sepan mucho de esa temática, sino que tengan pasión, verdadero interés por esa temática, porque pensamos que esto es diferencial a la hora de hacer contenidos originales. Hay personas que tienen varias especialidades y que les gustan dos temáticas y las dominan, y en esos casos sí que tenemos redactores que están en varias publicaciones. También hay publicaciones que tienen temáticas muy cercanas, ¿no? y sí que ocurre en nuestras redacciones. En cuanto a la segunda cuestión, no compramos contenidos de terceros, pero sí que somos muy conscientes de que hay muchos contenidos muy interesantes que no hacemos nosotros. Y por eso creemos, aparte de la creación original, la creación de contenidos propios, creemos mucho en lo que nosotros llamamos contenido derivado, que otros llaman agregación, que consiste en estar atento a las mejores piezas que hace la competencia o que hacen otros medios y ponerlas a disposición de tu audiencia, enlazándolas y aportando valor, aportando una visión, discutiendo sobre ellas, diciendo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, aportando datos adicionales. Una pregunta más, como se nos ha pasado de tiempo la exposición, con una más ya terminamos. Buenos días. Quiero dar las gracias a Julio porque me ha parecido muy interesante todos los puntos que ha tocado como novedades en los media. Y además me ha sorprendido mucho que en este foro de modernidad escuchar una expresión pues muy antigua. El contenido es el rey, pero la distribución es la reina y es ella la que lleva los pantalones. Nada más decir que a muchas mujeres nos molestan enormemente este tipo, este montón de estereotipos que siguen perpetuando la cosa de que el poder es masculino y tal. En estos foros yo pediría evitadlo. Vale, muchas gracias. Vale, gracias por tu pregunta. Esta cuestión la estuve meditando al hacer la presentación. De hecho, a mí la expresión no me gustaba, pero es la expresión original que usó la persona de BuzzFeed que lanzó este debate, ¿vale? Y por eso la he mantenido. Lo que quiere decir es que, bueno, sabéis lo que quiere decir, pero entiendo totalmente el matiz y te digo que lo tuve en mente. A lo mejor debería haber seguido ese instinto y no haberlo usado, aunque hubiera sido la original, pero tampoco quería apropiarme de la idea cuando no es una idea que he lanzado yo, sino que he lanzado otra persona en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias. Un aplauso, Julio Alonso. Gracias.